Uno de los objetivos de Trump con los aranceles es justamente eliminar los impuestos sobre la renta como era en Estados Unidos del siglo XIX, que no tenía impuestos sobre las rentas y la ganancia del gobierno venía de los aranceles. Entonces, acá va a hablar el señor Oscar Vara sobre eso, si realmente es posible, pero vamos a escucharlo en su caminata geopolítica que me parece siempre muy interesante. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un paseo geopolítico en el que vamos a hablar de una cuestión que sé que os quita el sueño. Estáis todos los días, cada vez que vais a cenar, a comer, a desayunar, cuando os metéis en la cama, os está torturando. Y es la cuestión de si realmente Donald Trump tiene razón cuando dice que con los aranceles va a poder eliminar el impuesto sobre la renta. Sueño húmedo de cualquier ciudadano del mundo que tenga que pagar el impuesto sobre la renta. Acá tengo que pagar en Brasil, acá si ganas arriba de 4.800 reales, tiene que pagar 27% de lo que gana además de impuesto. Alto, alto. No sé cómo es en los países de ustedes la cantidad, pero acá es alto. Es decir, que tenga relaciones con el fisco. Bueno, pues esta es una cuestión interesante que podemos comentar. ¿Los aranceles van a reemplazar el income tax o los impuestos sobre la renta? You know, you're the only one that's asked me that. ¿Sabe que eres la única que me ha preguntado eso? Oh, I deal with all these. O trato con todos estos grandes genios financieros y nadie nunca... Big financial geniuses, nobody ever. There is a chance that Hay una posibilidad de que el dinero de las tarifas sean tan the money grande from que tariffs could be so great that it would replace. podría reemplazarlo. Mira, es su deseo realmente. You know, in the old days, Sabes, en los viejos tiempos, mira, el siglo XIX, como del 1870 about 1870 to 1930, al 1913, los aranceles eran la única fuente de dinero del gobierno, ¿no? the tariffs were the only form of Correct. money. And that's when Y fue cuando nuestra nación era relativamente la más rica. our nation Mira, was relatively the richest. We were the richest. éramos los más ricos. En la década de 1880 formaron un comité con personas muy distinguidas Formed a committee in the 1880s of very distinguished people to get rid para deshacerse de tenía tanto dinero. of, they had to Dinero. get rid of money. They had so much money, they were making so much money. Estaban ganando tanto And this dinero committee so- y el único propósito de este comité era como deshacerse de él, a quién The whole dárselo, purpose was how to dispose of it, who to give it to, what do we do? qué hacer. And then brilliantly Y in luego, brillantemente, en 1913 pasaron al sistema de impuestos sobre la renta. 1913, they went to the income tax system. Then in Luego, alrededor de 1931 o 1932, around 31 or 32, they tried to intentaron recuperar los aranceles, pero era demasiado tarde. back- Eso después de la crisis de 1929. tariffs, but it was too late. The country was gone. El país ya no estaba igual And they loved to blame tariffs y les encantaba culpar a los aranceles por la Gran for the Depresión. Great Depression. But the Great Depression Pero la Gran Depresión llegó antes de que impusieron los aranceles. came Lo habían sacado acá como, bueno, según Trump. before they put Correct. the tariffs on. They loved to do it. Les encantaba hacerlo, ¿verdad? ¿Sabes, Right? You know sabes that. eso? They're always talking about, Siempre estaba hablando de que, bueno, entonces tuviste, no. well, didn't you have, no. Great Depression started La Gran Depresión comenzó en 1929. Alrededor de 1931 trajeron los in aranceles. 1929. Around 1931, they brought back tariffs, but it was Pero como dice el dicho, ya es Zucker, problema, se había ido. Ya el problema se había ido. Yeah. as the expression goes, that sucker was gone. Yeah. Y así ya os quito esa inquietud y podréis dormir más tranquilos y además tener buenas digestiones. Vamos a ver, para hablar un poco de esta cuestión tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. A finales del siglo XIX, bueno, en realidad después de la guerra de secesión americana, de la guerra civil americana, se produjo un debate en Estados Unidos acerca de si no sería más conveniente tener un impuesto sobre la renta. El primero que lo protagoniza, que yo tenga conocimiento y que mi memoria me lo permita decir así, es el presidente Abraham Lincoln, que durante la guerra ya quiso, me parece en 1862, introducir un impuesto sobre la renta para poder financiar la guerra. Lo que pasa es que creo que esa iniciativa no se llevó a cabo. Pero la idea de un impuesto que fuera más progresivo, como diríamos hoy en día, pues se mantuvo. Vamos a saludar a los conejos. Buenos días, señores conejos. Y hubo una discusión grande a partir de 1880. Esa discusión grande
¿A qué hacía referencia? Pues principalmente a que los aranceles, como forma de, no solo de financiación, sino de protección de la industria, perjudicaba mucho a agricultores y a los trabajadores, principalmente porque era un impuesto regresivo, es decir, era un impuesto al consumo. Los bienes importados se encarecían por culpa de los aranceles, pero al final el que pagaba los aranceles era el trabajador o el agricultor que necesitaba pues, algún tipo de recurso que venía de la importación. Y ahí se dividió el bando de republicanos y demócratas. Es cierto que el movimiento obrero, por algún artículo que está hojeando hoy, ya incipiente en los Estados Unidos, pero con cierta importancia, era favorable al impuesto sobre la renta. Veían claro que era más justo en términos fiscales, porque no hacía recaer los ingresos del país en la gente que consume más, que tiene una, diríamos, propensión marginal al consumo más alta, como diría Keynes. Pero de cualquier forma, como os digo, fue la discusión de demócratas y de republicanos la que finalmente fue más importante. Por una parte, los demócratas defendían el impuesto sobre la renta y la eliminación de los aranceles, porque decían que cuando se imponía el arancel y este subía los precios, esto no generaba un aumento del ingreso fiscal. Mientras que los republicanos afirmaban que sí, que cuando se producía ese aumento del precio y se establecía el arancel, sí se producía un aumento del ingreso fiscal. ¿Por qué decían o tenían opiniones distintas sobre esto? Pues tenían opiniones distintas porque, en realidad, sin decirlo de esta forma, pensaban que la demanda de las importaciones tenía elasticidades distintas. Es decir, que la forma en la que reaccionaban los demandantes de productos extranjeros, de los productos que se importaban, era distinta dependiendo de cómo esos precios variaban. Si al importar esos productos por culpa del arancel subía el precio, dependería de cuál sería la reacción de la demanda el que el ingreso fiscal fuera más alto o más bajo, porque habría un mayor o menor volumen de transacciones cuando se incrementaran los precios. Y estoy mirando por todos los lados porque a lo mejor con unos palitos os lo explico más fácil. Vamos a ver, os lo voy a explicar con unas ramitas, ¿vale? Vamos a ver si con unas ramitas más o menos se puede explicar. Entonces, imaginaos, vamos a mirar esto. Imaginaos que este es el eje donde mido cantidades y este el eje donde mido precios, ¿de acuerdo? Imaginemos que la demanda de los productos importados es vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que a este precio voy a demandar esta cantidad, a este precio voy a demandar esta cantidad, a este precio voy a demandar esta cantidad. ¿Qué quiere decir? Que a cualquier precio voy a demandar la misma cantidad. Y a esto lo llamamos nosotros una función de demanda inelástica, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos de productos son estos? Pues productos muy necesarios, que tú necesitas consumir sea cual sea el precio, ¿de acuerdo? Entonces no vas a cambiar tu demanda porque el precio suba. El otro día yo os explicaba esto hablando, por ejemplo, de la insulina. Ahora imaginemos que tengo una función de oferta que tiene pendiente positiva, ¿de acuerdo? Cuanto más alto sea el precio, más quiero vender. Pero resulta que con el arancel esta función de oferta crece, ¿vale? Quiero decir, se retira, se hace más pequeña. Al precio que teníamos antes va a haber un exceso de demanda, por lo tanto los demandantes van a estar en el lado largo, van a estar fastidiados, y los oferentes que están en el lado corto van a poder decirles, jeje, vais a comprar pero a un precio más alto. Y entonces el precio subiría. Eso es lo que hace, por ejemplo, los aranceles cuando tenemos este tipo de funciones de demanda que son muy inelásticas. La gente necesita esos productos. En este caso, cada crecimiento de esa, cada retirada, cada vez que esta función de oferta se va hacia arriba y por lo tanto hacia la izquierda, tendríamos que los precios aumentan y el gobierno puede recaudar cada vez más dinero. ¿De acuerdo? Ahora bien, si la función de demanda tiene pendiente negativa, entonces tiene elasticidad. Y eso quiere decir que la oferta, cuando se retira, dependerá de cómo esté tumbada esta demanda, dependerá que el ingreso vaya a ser más alto o más bajo. Si está muy tumbada, el que la oferta se vaya hacia atrás va a producir que el ingreso va a ser cada vez más pequeño. Y a esto se referían los demócratas y los republicanos. Los republicanos decían, no, es que tenemos que la demanda es muy inelástica. Luego cualquier reducción de la oferta va a producir aumentos de los precios y aumento de la recaudación fiscal. Y los demócratas decían, no se engañen, esa demanda es elástica y por lo tanto cualquier reducción de la oferta va a producir reducciones del ingreso fiscal a través de aranceles. Fijaos que pasa también lo contrario, es decir, si es elástica, si la oferta se marcha hacia la derecha, la recaudación aumenta. Es decir, dependiendo de la elasticidad, vamos a tener que va a poder haber aumentos del ingreso, reducciones del ingreso, dependiendo de que pongamos aranceles o no pongamos aranceles. Los republicanos decían, con los aranceles recaudamos más, y los demócratas decían, no. Qué facilidad tiene para explicar, ¿no? Mira qué bueno. Recaudamos menos. Y aquí llegamos a la cuestión de qué dice la ciencia económica moderna acerca de este problema. Hay un artículo muy interesante de Ahmad Laskipur, que es un economista con cierto prestigio en estas cuestiones de comercio internacional, que habla precisamente sobre si unos aranceles, subir a los aranceles, van a producir un mayor ingreso para el país o un menor ingreso. Y si ese ingreso sería suficiente para cubrir lo que recauda el ingreso sobre la renta, y es más,
si lo sería en el caso de que no hubiera represalias del resto de los países o de que sí las hubiera. Es decir, cubre bastante terreno. Es cierto que la forma de medir esto es compleja y él plantea en ese artículo una metodología nueva, pero hace estimaciones que no deja de ser la forma de imaginar el mundo de manera más rigurosa. Para eso vale la ciencia. Es decir, el sentido común de todos nosotros es una mierda, y es una mierda comparada con el razonamiento riguroso. En cualquier caso, la Skipur lo que dice es, ¿realmente la demanda de bienes importados tiene poca elasticidad o es inelástica? Es decir, cuando se meta el arancel y suban los precios, ¿la gente seguirá comprando lo mismo? Porque si no compran lo mismo y reducen su demanda, entonces ya no tenemos una función de demanda inelástica. Y entonces él dice, bueno, imaginémoslo, ni siquiera en naciones pequeñas esto es así. Y desde luego no es así tampoco en las naciones grandes. Es decir, siempre existen otras naciones que pueden producir los mismos productos de los aranceles que yo le estoy poniendo a un país en concreto. O sea, imaginaos, yo le pongo aranceles a China, pero siempre encontraré un país que me pueda vender lo que produce China. Y no lo voy a poder producir yo a corto plazo, porque si estoy comprando en el extranjero ese producto, es porque en el mío no está la capacidad de poder producir esos bienes a un coste que sea razonable. Y esto es un punto importante. Por lo tanto, lo que dice la Skipur es que siempre vamos a encontrar que las funciones de demanda de bienes importados son funciones que son elásticas y que por lo tanto la demanda va a reaccionar cuando varía el precio. Esto es una cuestión interesante. ¿Eso qué implica? Pues implica que si yo pongo el arancel, se va a reducir mi recaudación. Y por lo tanto, ¿cómo se puede estimar qué cantidad de dinero voy a recaudar para compararlo con lo que recaudo con el impuesto sobre la renta? Él hace una serie de cálculos con un método estadístico, ya os digo, que propone, y lo que deduce es que a través de aranceles se podría recaudar una sexta parte de lo que se recauda con el impuesto sobre la renta. O sea, según el economista acá, el plan no daría cierto, entonces. Y me estoy metiendo en un barrizal, como siempre, mientras voy hablando, y me distraigo. Luego, no lograría Donald Trump conseguir el dinero suficiente para poder sustituir con unos impuestos los otros, porque los aranceles son impuestos. Y esto es también una cosa sorprendente, cómo los americanos están aceptando que les carguen más impuestos, y más los republicanos de hoy en día. Pero esto sería, y esto también es notable, cuando no hay represalias. ¿Qué pasa cuando hay represalias? Se pregunta la Skipur. Dice, pues cuando hay represalias la cosa empeora. Y en vez de recaudar una sexta parte, recauda la mitad de esa sexta parte. Está bien la cosa, ¿verdad? Claro, porque cuando te hacen represalia, se contrae la actividad económica mundial. Ya no solamente que los tuyos van a comprar más, es que los otros van a comprar, perdón, los tuyos van a comprar menos, sino que los otros también van a comprar menos. Hay una reducción, por lo tanto, de la actividad económica, va a haber menos base imponible, es decir, menos dinero respecto del cual el Estado puede arrebañar y quedarse su parte, y el Estado se va a quedar infrafinanciado. ¿Será que al final es eso que va a pasar con Estados Unidos? ¿Cómo va a solucionar el Estado su infrafinanciación? Subiendo otros impuestos. ¿Cómo cuáles? El impuesto sobre la renta y el IVA, o los impuestos al consumo. Que en los Estados Unidos sabemos que los impuestos al consumo no son como el IVA europeo, no son tan grandes, pero existen impuestos al consumo en algunos estados. He estado mirando unos tipos de 5 y 6% aproximadamente. Luego, abandona toda esperanza, Donald. No lo vas a conseguir. Pero alguno de vosotros estará pensando, Óscar, ¿esto no se refiere al caso en el que se pone aranceles a un país? ¿Qué pasa si hacemos como ha hecho Donald y ponemos aranceles a todos los países? Pues ahí tenemos el mismo problema. Es decir, la contracción de actividad económica que se va a producir en Estados Unidos, porque no van a entrar los mismos productos que antes por su encarecimiento, son lo que va a producir que el aumento de la recaudación fiscal por aranceles no sea suficiente. Y si además hay represalia, la contracción general de la economía de todo el mundo va a hacer que incluso la demanda de productos tuyos que hacían los extranjeros se contraiga, no solamente por los aranceles, sino también por la recesión global. Y la fábrica del mundo, China, impuso represalias. Entonces, ahí está el gran problema si no negocia un buen acuerdo con China también. Luego tampoco vas a poder tener actividad suficiente para recaudar lo que querías. Así que, señores, este no es un camino, no es un camino. No va a conseguir Donald, por mucho que insista, ese objetivo. Es cierto que Donald se inspira o está pensando en ese final del siglo XIX. Está pensando en esas polémicas y está pensando en la posición que tenían los presidentes que había en ese momento. Por ejemplo, Gordon Cleveland, que fue un presidente como él, que tuvo 2 mandatos no consecutivos. Yo creo que quizá fue el primero y Donald ha sido el segundo, no puedo asegurarlo, que era demócrata y que fue el que volvió a reintroducir la historia de vamos a poner un impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta que luego se materializó en una ley, yo creo que en 1890 y algo, que se llamaba la ley Wilson-Gorman.
pero que luego creo que el Tribunal Supremo tumbó. Y luego fue, posteriormente, rehabilitada en 1913 a través de una enmienda en la Constitución, la enmienda 16. Pero el que estaba opuesto es el presidente que sucedió a Gordon Cleveland, que era William McKinley, que habréis escuchado mucho hablar de él porque Donald Trump lo ha citado en alguna ocasión. William McKinley, ese sí que sabía, porque era un firme defensor de los aranceles y de la financiación a través de los aranceles. Y esto es todo lo que os quería contar mientras me pierdo entre las encinas, como es habitual en estas tardes. Así que, bueno, ha sido un placer. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, activar las notificaciones. Bueno, dejo el like acá y me gusta su caminata geopolítica, sus reflexiones mientras camina. Pero me gustaría saber ustedes qué piensan. ¿Realmente Donald Trump no va a lograr lo que pretende con estos aranceles? ¿No va a sacar el impuesto sobre la renta? Me parecía interesante la propuesta, pero parece que acá va a ser imposible, ¿no? Dejad en los comentarios qué pensás. Yo soy Santiago Brazuca desde Brasil y me gusta mirar los videos y entender las cosas juntamente con ustedes. Y para ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal.